Actual. Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de Panorama Actual. Un vocero oficial del Movimiento Sindical de la República Dominicana, representada por intermedio de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. Siempre en defensa de los intereses de lo que somos más, de la clase trabajadora de la República Dominicana. Como siempre, el destacado periodista, mi amigo Nino Peña, y un servidor, Edwin de la Cruz, para tratar con ustedes temas de interés nacional e internacional, social y político. Nino, Edwin, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te sientes? bien. Qué bueno verte hoy. Igual, y sí, porque el tiempo no Teníamos como una semana y tanto. que donde no no nos lo vemos vemos. aquí Así es. en el trajín. Así es, así es. Bueno, ¿qué les digo? Gracias por la audiencia. Este sábado ya, finales de agosto, a las puertas de septiembre ya, Así es. entraron los breaks. ¿De qué de septiembre entra noviembre, diciembre? Estamos ya en tiempos pascueros. Ya entró Navidad. Se acercan los tiempos pascueros. Señores, gracias por estar ahí, por estar con nosotros en este espacio que se llama Panorama Actual. Hoy tenemos un plato fuerte. Estará con nosotros don Andrés Reyes Fortunato Victoria, historiador, abogado, educador, presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas. Vamos a hablar temas interesantes con don Andrés Reyes Fortunato Victoria. Don Andrés siempre da bueno programa, tiene un gran dominio de la historia dominicana y además Así es. conoce el día a día de lo que es la realidad política nuestra, que siempre va cargada de muchas noticias. Así es. Mira, Nino, hay dos temas así rapidito, porque vamos a dedicar bastante tiempo a esta entrevista, que me llamaron la atención. ¿Qué me llamó la atención? Tú sabes, la situación esta que se produjo ahí en Elías Piña, en la frontera, donde al parecer se produjo un intercambio de disparos por ciudadanos haitianos civiles, y hay quienes dicen que hasta militares haitianos dispararon hacia el lado dominicano, y hubo un cruce como de disparos allí. El llamado Pero, Carrizal, en Carrizal. Pero resulta que, terminado el problema, quienes están mediando para buscar una solución a un conflicto que es de orden internacional, porque Haití es un país y República Dominicana es otro país, lo son un senador y lo es también el gobernador de la provincia. A mí me llama la atención eso. Debe ser la Cancillería. San Yerroa el gobernador. Sí, pero eso es un tema internacional. Debe ser la Cancillería que mediara en ese tema. Toda vez que el presidente de Haití dijo que los dominicanos invadimos su territorio con fuerzas militares. Oye, nada de cierto, pero los haitianos saben aprovechar el escenario político internacional. Se producen aquí en este lado. Sí. Entonces, él dice que fue allá en Haití, con lo contrario. Si fue de este lado de la situación. El ministro el canciller, Valga, Miguel Valga, y el jefe de la... Perdón, el ministro de Defensa, sí. De la Defensa. Que fue confirmado en el puesto. Confirmado, sí. Hablaron claramente y dijeron que la agresión vino del oeste para el este, o sea, de Haití para Dominicana. Así Lo contrario acá. Es un problema grave que nosotros hemos aquí venido denunciando hace tiempo. Parece ser que las autoridades entienden que esto no es importante. El caso de lo que Haití, que naturalmente es una vecindad peligrosa, evidentemente que sí. Pero se le quiere dar larga, se quiere tapar el sol con un dedo en este problema. Y vamos a sufrir luego con consecuencias peores que la de ahora. Hasta tanto no entendamos que es un Estado fracasado, que ahí no hay nada que buscar ni nada que hacer, salvo emigrar para la parte oeste, que somos nosotros, aquí en la República Dominicana, buscando vida. Y en ese buscar vida se suscitan todos estos problemas graves que los dominicanos, nosotros como país, no queremos entender que eso tiene un grave problema que nos va a causar. Nos causa ahora y luego después. Enfrentemos el asunto con decisión. Demostrémosle a Haití cuán somos nosotros los dominicanos, que no vamos a permitir por ningún caso ni en ningún momento que la patria de Duarte, Sánchez Mella y Luperón sea mancillada como una vez hicieron ellos en el 1822 al 44. Claro. Pero mi inquietud se mantiene. ¿Por qué tienen que estar mediando en esa solución un senador y un gobernador? Es un tema de Cancillería, es un tema de relaciones exteriores. Evitemos, señores, errores diplomáticos. Toda vez que los haitianos son muy vivos en el ámbito diplomático, siempre en contra de la República Dominicana. No tienen jurisdicción. Y lo peor del caso es que hay un mundo exterior pendiente a que nosotros aquí
como cometamos no un error, no, una acción, porque en Bahamas, tú estás en mano que en Bahamas, el presidente de Bahamas dijo que no quiera ya guetos haitianos y lo sacó a todos, lo saca a todos. En todos los países del mundo, cuando hay haitianos, lo sacan y los echan. Estados Unidos dice que lo quiere, pero aquí, no allá, sino aquí. Ahora, si somos nosotros que hacemos una repatriación, una acción, tenemos el mundo encima de nosotros. Injusto. Otro tema, Nino, que también me llamó la atención y me causó algo de preocupación, o más bien de curiosidad. Sabes que ayer, más bien este jueves, el miércoles pasado, Orlando Jorge Mera, siendo vocero del PRM y hablando sobre el PRD y diciendo que se van a hacer guardián de la Constitución y todo eso, dijo la siguiente expresión, dijo esto, oigan bien: el PLD ha corrompido las instituciones públicas a límites inaceptables. Y yo me pregunto, ¿hay límites aceptables en la corrupción? No hay. Claro. Entonces yo digo, pero Dios mío, sorpresa esto. Y ellos son los que quieren dirigir este país, entendiendo ellos mismos, en voz de Orlando Jorge Mera, en nombre del PRM, que la corrupción tiene límites aceptables, porque eso es lo que quiere decir estas expresiones. Miren, brevemente, vean el video de Orlando Jorge Mera, mírenlo. Por haber corrompido las instituciones públicas a límites inaceptables y por insistir en burlar la Constitución, por haber corrompido las instituciones públicas a límites inaceptables. Miren, se los repito, dice él, el PLD ha corrompido las instituciones públicas a límites inaceptables. Eso quiere decir que en la corrupción hay límites aceptables. Eso es lo que pretende decir él. Bueno, esas fueron las declaraciones de Orlando Jorge Mera, que entiende que hay, desde nuestro punto de vista, límites aceptables en la corrupción. Para nosotros no hay ni un cc de aceptable en la corrupción. Bueno, señores, vamos a ver a continuación La Voz del Trabajador con Jacobo Ramos y luego nuestra entrevista estelar con Andrés Reyes Fortunato Victoria. Quédense ahí. Presentamos La Voz del Trabajador con Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. El comentario de esta semana lo queremos dividir en dos. Primero, señalar que, señores, creíamos que habíamos superado los tiempos de la intolerancia, los tiempos en donde la democracia no era lo que primaba en los países como principio, porque el ejemplo que ha dado el embajador de Brasil en la República Dominicana, cuando una delegación de las 3 centrales principales de la República Dominicana fue a entregarle un documento con el derecho que tenemos de estar o no de acuerdo con una medida que han tomado la justicia de su país, que nosotros entendemos es injusta, como lo entienden la mayoría de los sectores progresistas a nivel internacional, de todas las áreas, con el expresidente Ignacio Lula da Silva, donde le estamos diciendo al gobierno, al poder judicial de ese país, que suelten, o sea, como decimos en la República Dominicana, que le den libertad a Ignacio Lula da Silva, porque su prisión es injusta, porque el único objetivo que tiene la oligarquía brasileña es no permitir que Ignacio Lula da Silva se presente a las elecciones, porque de seguro será el próximo presidente de la República de Brasil. Y él cerró las puertas de la embajada y se negó a recibir ese documento, en una muestra absoluta de intolerancia política y de mostrarle al mundo de que en Brasil lo que se está apostando no es a continuar desarrollando y profundizando la democracia, sino a continuar enraizando el tema de la intolerancia política, de la falta de interpretación de lo que es el derecho a disentir que tienen los diversos sectores en una sociedad que, como la de hoy, señores, es una sociedad que está globalizada. Ya no podemos hablar ni siquiera de fronteras, porque la economía se globalizó y todo se está globalizando. El mundo ya es un mundo interdependiente, una cosa de la otra.
Y lo que pasa en un país afecta regularmente a la mayoría de los países. Claro, en este caso está afectada la democracia en el mundo por esa actitud que han asumido los sectores oligárquicos de Brasil de apresar a Lula, enjuiciarlo de manera inadecuada, meterlo preso para que no se pueda presentar a las elecciones que se van a celebrar en este año en Brasil. Esperemos que las autoridades brasileñas, el presidente de Brasil, el Congreso de Brasil y todas las instituciones que deben ser democráticas en ese país llamen la atención de su embajador, que no sea tan intolerante. Queríamos referirnos a ese tema en el comentario de esta semana, pero además también no puedo dejar de pasar por alto la fecha del 16 de agosto que estamos celebrando en esta semana, cuando el gobierno del presidente Danilo Medina cumple 2 años. 2 años de gobierno, que bueno, como en una democracia hay gente que disiente, hay gente que cree que el gobierno no ha sido efectivo, que en el gobierno hay mucha corrupción, que en el gobierno hay problemas de diversos órdenes. Sin embargo, yo quiero señalar, porque hay que ser justo, el gobierno del presidente Medina ha desarrollado programas en beneficio de la población dominicana, programas sociales que son interesantes. El tema del 4% para la educación, la ampliación del horario de docencia en los centros escolares, el desayuno escolar, o sea, la tanda extendida como se le llama, el mejoramiento de la calidad educativa, la construcción de cientos de escuelas en todo el territorio nacional, el mejoramiento de los centros hospitalarios de la República Dominicana, el 911, los programas que ha desarrollado el gobierno con las MIPYMES, el programa que desarrolla en el campo de la República Dominicana. Señores, todos esos programas que son diversos y que son innúmeros, hay que reconocerle al presidente Medina que han tenido un impacto en la población. Muchas veces por intereses de carácter político hay sectores que no quieren reconocer la realidad. Pero el país está ahí y tenemos que ver y observar que esos programas se están desarrollando. Algunos con algunas dificultades, algunos con algunos problemas, pero lo importante es que el presidente Medina ha tenido la intención de desarrollar programas sociales que benefician a los sectores y ha sido un presidente que ha tenido contacto con la gente. Eso no se lo podemos negar y tenemos que reconocerlo. Y la historia, cuando pase, la historia como siempre, que tiene que juzgar los actos de los gobiernos que hemos tenido en la República Dominicana, a mí no me cabe duda que tendrá que juzgar que independientemente de los problemas que existen en cualquier democracia del mundo, sobre todo en una democracia como la dominicana, que no es perfecta y que todavía nos falta mucho por avanzar, hay problemas como siempre, pero también hay que destacar las cosas buenas que se hacen desde el gobierno. Y por eso en el día de hoy, en esta evaluación de estos 2 años, de este segundo cuatrenio, nosotros queremos felicitar al presidente Medina por estos 6 años de gobierno que ha tenido, que para mí tienen más luces que sombras. La voz del trabajador, con Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. Panorama Actual. Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcon ya son más de 5,000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la Ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana.
SIPEN, Superintendencia de Pensiones. Vela por ti, por tu futuro. La formación y capacitación de sus socios es otro de sus objetivos fundamentales. Es por esta razón que la Cooperativa de Servicios Múltiples de las Enfermeras, COPUNASET, realizó el primer diplomado en carrera dirigencial, donde nuestros socios adquirieron nuevas capacitaciones en la rama dirigencial. Sí, y agradecer primeramente a Dios por este magno evento, en el nombre de Cristo, bendecir a esta gestión de Rosa Lourdes López. Damos gracias a Jehová Dios, en el nombre de Jesús, por habernos permitido culminar con este diplomado de carrera dirigencial. Primer diplomado impartido en nuestra cooperativa. Gracias a los compañeros por haber participado y por haber acudido a nuestro llamado. COPUNASET presente. COPUNASET, siempre al servicio del personal de salud. Los miembros de la Policía Nacional están protegidos por la ARL. Si tienes un accidente de trabajo o de trayecto, infórmalo a tu superior para que lo reporte a la ARL inmediatamente para una cobertura de un 100% en hospitalización, cirugías, medicamentos y mucho más. La ARL cuenta con oficinas en todo el país y una gran red de prestadoras de servicios de salud a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Siga disfrutando Panorama Actual. Canal 25. Es de todos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Panorama Actual. Como les dijimos, nuestro invitado especial en este día, don Andrés Reyes Fortunato Victoria, historiador, maestro, presidente de los militares constitucionalistas, de la Fundación de Militares Constitucionalistas. Una persona de mucha sapiencia que a nosotros nos fascina conversar con él y nos sentimos muy a gusto cuando está en nuestro programa. Bienvenido, don Andrés, a Panorama Actual. Le doy las gracias una vez más por recibirme en este programa que adoramos muchas personas en este país. Muchas gracias, muchas gracias. Don Andrés Sí. es como un faro de luz. Pues un faro de luz porque don Andrés que viene aquí arroja mucha luz, sobre todo un programa sombrío que a veces se presenta, ¿no? Don Andrés viene aquí y nos da a nosotros muchísima luz y también a quienes ven este programa. Y me gusta este programa porque es un programa de los obreros del país. Gracias, don Andrés. Qué bueno. Pero don Andrés, antes de comenzar, vamos a explicarle a los amigos televidentes por qué usted tiene esos lentes tan chulos. Mira, recientemente fui operado de catarata en los dos ojos. Y mira que me lo iba a quitar. No, déjeselo ahí. Pero entonces, bueno, hay mucha luz aquí. Ya que me hicieron la pregunta y tanta luz, lo correcto es llevarme del médico. No, déjelo ahí. Donde haya muchas luces, póngase su luz. Además se ve bien, se ve muy bien. Gracias. Sí. Don Andrés, cuéntenos, ¿cómo está todo? Mira, todo está muy bien en el país. ¿Y la familia? Todo está bien en el país. Así vamos es. por don Andrés, díganos de la familia, que siempre Mira, la familia... se goza hablar de familia. Díganos. Sí, la familia está maravillosa. Yo tengo tantos momentos interesantes. Por ejemplo, el día de la restauración, mis nietos se dieron cuenta que yo di una charla a un grupo de dirigentes de agrarios y eso, que me invitaron. Y dos nietas fueron conmigo y le dijeron a los demás que yo había hablado de la restauración, que me habían aplaudido mucho. Entonces los muchachitos querían que yo le hablara de la restauración. Entonces yo les dije, bueno, pero déjenme comer. Cuando yo coma, duermo mi siesta. Pero dígame la hora, papi abuelo. A las 4 estaba la habitación llena. ¿Cuánto habían ido, Andrés? Bueno, mira, solamente faltaba Ana, la mayor. Faltaron 3. Dos que quieren ser peloteros, son bien grandes. Pero todos los otros, habían como 16 o 17. ¿16 de cuánto? De 20. Nietos. Pero habían del bachillerato y de la primaria del primer grado. Y todos hicieron muchas preguntas, todos se interesaron. Y me gustó porque las familias tenemos que orientar a nuestros hijos, nietos, hacia el amor a la patria. Y siempre allá hacemos
un pequeño desfile en la urbanización que estamos. Ah, qué interesante. Sí, y ese día no la hicimos. Mi esposa, que es que la organiza, se descuidó un poco. Yo le he dejado ese espacio a ella. Y no lo organizó. Qué interesante. Ellos vieron la bandera, hoy de la restauración, entonces, pero fue 1 hora y media más o menos muy interesante. Y después de ahí, la esposa mía le hizo su yaniqueque, que siempre le hace. Y después le hizo un arroz con leche. ¿De la zona? Imagínate. Voy a escribir un artículo acerca de las abuelas, porque mi esposa hace un buen papel. Un buen papel. Un papel. Bueno, qué bien. Papel de integración. Qué bueno. Muy bueno. Linda familia. Sí, sí. Bueno, don Andrés, el país marcha muy bien. Acaba de pasar el día de la restauración. Acaban de designarse nuevos mandos en las Fuerzas Armadas y algunas confirmaciones. Se acaba de producir prácticamente la aprobación de la ley de partidos. ¿Y cuántas cosas más tenemos en el escenario? Promulgada ya. Promulgada ya. Sí, la ley 3318. Pero le digo que las cosas marchan muy bien porque los diferentes sectores están activados en torno a opinar sobre la situación política. Tenemos un presidente que recientemente habló, que tenía 6 años sin hablar en un programa, como él quiso, pero habló. Dijo lo que otro hubiese dicho, porque siempre el que vaya va a decir lo que le conviene. Claro. Nadie va a hablar en contra de él, pero tenemos un presidente que tiene 6 años haciendo visitas sorpresa a los campos. Y habla ahí. Se vincula con sectores pobres. Tenemos un presidente que ha impulsado la revolución educativa. Tenemos un presidente que ha continuado con tratar de mejorar el tránsito urbano desde el punto de vista del metro y de los telesféricos. Todas esas cosas son importantes. La oposición se ha activado un poco. Vimos al PRM que dijo que se iba a convertir en guardián de la Constitución. Nosotros hicimos un pronunciamiento el 15 de este mes de agosto ante el altar de la patria, recordando a los héroes de la restauración. Y nosotros dijimos, cuando nos preguntaron que si Danilo pensaba reelegirse, yo le dije, mira, yo no me meto en opinar mucho acerca de eso, porque en su primer cuatrenio, cuando comenzó, a nosotros como constitucionalistas y personas que estamos vigilantes de la situación, de la suerte política del país, le dijimos a la oposición, le propusimos que le diera 1 año a Danilo de gracia, sin ataques, abiertos, en lo que él se posicionaba y en lo que ellos se reorganizaban. Porque la situación es que si el licenciado Danilo Medina, presidente de la República, se llegara de nuevo a repostular, la culpa la tiene la debilidad que han exhibido los partidos opositores, que no han sido capaces de organizarse, que no han sido capaces de conectarse con el pueblo mediante la difusión de un programa de gobierno y de una articulación política y unos cambios en la forma de hacer la política diferente, que le permitan que la sociedad satanice la gran cantidad de recursos que el gobierno invierte diariamente por mantener una popularidad que la ha mantenido. Entonces, a esa cantidad de recursos que el gobierno invierte, tiene que haber entonces un cambio en la metodología de trabajo político de las organizaciones opositoras y ganarse al pueblo también, que es que desde el Estado se está instrumentalizando a la sociedad. Bueno, eso ha sido siempre. Se hizo cuando Trujillo, se hizo cuando Balaguer y se ha hecho básicamente en estos 20 años del PLD, y es una opción que tienen algunos grupos democráticos cuando hay debilidad institucional. Entonces ellos tratan de mantener su popularidad, porque ¿qué hubiese sido de este gobierno si hubiese tenido una popularidad en 30? Cuando hay unos activos, cuando se está activando internacionalmente una lucha contra este gobierno también, porque todos sabemos que la alianza, por ejemplo, con China ha provocado la reanimación de los sectores
vinculado a los Estados Unidos. Y todas esas cosas, estamos bien entonces porque a la crisis que se ve se le está metiendo el pico, como dice la gente. Hay una dinámica tendente a resolver. Y si se lograra resolver, se cumple lo que dicen algunos teóricos, que dicen que las crisis son oportunidades enormes para el crecimiento de la persona individual y de los pueblos en sentido general. Yo espero que para el 2020 aquí haya unas elecciones diáfanas donde surja una estructura de Estado diferente, pero a partir de cosas que vamos a hablar en este programa. ¿En qué contribuye, don Andrés, a propósito del 20 y las elecciones diáfanas, la promulgada ley de partidos políticos? Mira, creo que es un gran paso, porque había un vacío que lo podía llenar la Junta Central Electoral, dado el papel que le asigna la Constitución de la República en su artículo 212, que le da el poder de reglamentación para poder dirigir, supervisar, organizar las elecciones, de manera que éstas sean transparentes, libres, equitativas, objetivas. Y una Junta Central Electoral bien capaz, pues puede llenar un gran vacío, pero la ley le ayuda mucho. Por ejemplo, había una discusión para los asuntos de las primarias, ¿verdad? De que si eran abiertas o cerradas, simultáneas, y se estaba pensando en que había que gastar cerca de 5.000, casi 6.000 millones de pesos para organizar unas elecciones por la Junta Central Electoral, quien constitucionalmente no le corresponde eso. No. Porque de acuerdo a la Constitución de la República, es cada 4 años que ellos van a dirigir los colegios electorales para que las personas vayan a votar. Es cada 4 años. Ellos no tienen que dirigir las campañas internas de los partidos políticos. La ley electoral, la ley de partido ahora despeja eso. Dice que son los partidos políticos los que van a hacer, los que van a poner el dinero. Dicen de qué manera van a poner el dinero y qué va a aportar la Junta, la parte logística para esos fines, pero ya está despejado. La supervisión de la supervisión, que ya están despejados. ¿Quién va a revisar, a supervisar los gastos de los partidos? En la Junta Central Electoral. Ya se sabe que los partidos políticos de manera clara no pueden recibir recursos de ninguna institución del Estado. Ya se sabe y está contenido en esa ley. Entonces la ley viene inclusive a plantear la educación interna de los partidos, cuyo mandamiento lo da el artículo 216 en su numeral 2 de la obligación que tienen los partidos de trabajar para la formación y la voluntad del ciudadano, que quiere decir la concientización. Formar e instruir a la gente. Entonces dice la ley que tiene que instruirlo en materia cívica, tiene que instruirlo en materia de Estado, que tiene que instruirlo en materia ética, que tiene que instruirlo en materia patriótica. ¿Por qué? Porque el tercer numeral del artículo 216 dice que deben ser fines de los partidos políticos servir al interés general de la nación, al bienestar colectivo y al desarrollo de toda la sociedad dominicana. De los partidos. De los partidos, es una obligación. Correcto. Y el artículo 41 de la ley 275-97, que es la ley electoral, así lo consigna, un programa. Y la ley de partido dice que hay un programa que hay que difundir. Entonces no es repartir funditas, no es sobornar, no es comprar cédula. Comprar cédula. No. Si nos llevamos de lo que dice la ley y es el llamado nuestro, las cosas van a cambiar. Su consigna de que todo tiende a cambiar siempre y cuando se cumpla con la ley. Con la ley. Nosotros hemos dicho bien claro que la solución de este país está en hacer lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley. No caeremos nosotros en este dicho que muchas veces se menciona, que tenemos demasiadas leyes y ninguna se cumple. Tenemos leyes para todos y queremos seguir haciendo más leyes y ninguna se cumple en este país. Sí, pero el problema es la lucha contra la ignorancia. Aquí lo que hay es una ignorancia política muy grande. ¿Fomentada, don Andrés? Sí, no dirigida. Dirigida. No históricamente dirigida y controlada. En la República Dominicana, todos los gobiernos anteriores, antes de 1978, que no fuera el gobierno de Bosch y el de Francisco de Payá, Ulises Francisco de Payá en 1876, fueron gobiernos caudillistas,
donde la gente entiende que la política debe de ser para que quien esté usufructuando, dirigiendo el Estado, lo llegue a usufructuar. Es decir, que es un Estado patrimonialista, donde los privilegios están por encima de la ley. El poder es usado. No, el poder es pausado y no hay un concepto de Estado de Derecho. ¿Qué nos dice el concepto de Estado de Derecho? Si mal no recuerdo, el diccionario Espasa, en su página 251, nos dice que el Estado de Derecho es una situación mediante la cual a todo principio jurídico le cabe la ventaja de que el Estado es el primero que se dispone a cumplirlo. Es decir, el Estado que cumple la ley. El Estado entonces prepara a sus hombres y mujeres para que estén aptos para llegar al poder y desde ahí dirigir en base al planteamiento de la Constitución y las leyes. Pero aquí no ha existido eso porque antes era golpe de Estado, antes eran grupos de dinero que lo hacían, y eso se ha copiado un tanto en estos gobiernos después de 1978. Ha habido una vuelta hacia atrás. Por ejemplo, ¿qué divide al PLD? Al PLD lo divide el abandono de la instrucción interna, el no seguir preparando a la militancia para que se concientice y se organice para la toma y la continuidad del poder. Al llegar al poder, el PLD destruyó la posibilidad de seguir el método de Bosch de preparación de su militancia. ¿Por qué? Porque el artículo 41 de la ley 275-97 es claro cuando plantea que los partidos políticos pueden lograr ser reconocidos, tienen la libertad de ser reconocidos, si las agrupaciones de ciudadanos lo hacen en función del mandato de la Constitución y las leyes, con el fin primordial de elegir a las personas aptas para los cargos públicos. Es decir, hay un artículo de la Constitución, que es el 142, que dice que para usted ocupar un cargo público debe ser por mérito y profesionalización. Entonces los partidos políticos son los encargados de preparar los recursos humanos políticos que van a ser parte de una estructura del Estado. Y si los partidos no se transforman, si no se practica la democracia interna y la transparencia, como plantea, vuelvo a repetir, el artículo 216 de la Constitución, entonces el Estado no va a funcionar nunca. Entonces, al abandonar la educación y los gobiernos ser rodeados por los grupos que lo llevaron al poder con la ayuda económica, que son los que entonces dirigen los partidos, controlan a los presidentes cuando llegan al poder, y no el partido. Aquí se habla de un comité político, pero un comité político que no recibe mandato del comité central ni el comité central de la base, donde el centralismo democrático se ha abandonado. Entonces, bueno, tenemos la división de dos grandes personalidades que si hubiesen aprovechado el método tradicional de Juan Bosch, entonces, y bien avanzado, entonces el Partido de la Liberación Dominicana fuera un partido que no tuviera el San Benito tan grande del problema de la corrupción. Pero se abandonó todo eso y la ética política, la ética y la moral se abandonaron. La revolución ética y moral que nosotros los constitucionalistas hemos planteado se ha abandonado, no se ha asumido. La revolución de abril del 1985 fue una revolución para instaurar aquí una democracia constitucional, como muy bien lo expresara el coronel Camaño el día 20 de enero de 1966, antes de irse a Londres. Decía que la revolución constitucionalista había sido un sacrificio muy grande, pero que él esperaba que en algún momento en la República Dominicana hubiera una democracia constitucional. Eso no ha llegado todavía. No. Don Andrés. A su juicio eso no ha llegado. Y lo vamos a definir, si usted me lo permite más adelante. Claro, bueno, mire, el presidente de la República, como usted mencionó en principio, tuvo una participación en un programa de televisión y habló, como usted dijo, como él quiso. Dijo que él no va a hablar de la reelección, sino hasta marzo del año que viene. ¿Qué opinión le merece esa prórroga en un momento en que el país quiere saber si hay interés en la reelección o no por parte del presidente Danilo Medina? Antes de don Andrés, me uno a la pregunta de Edwin y le añado que el presidente de la República sabe que tiene una provisión constitucional para apelar a la oposición. Sin embargo, él dijo que se va a referir a eso en marzo. Pero, caramba, si hay un
presente un que te dice que tú no puedes decir. ¿Por qué tú dices que tú vas a hablar después? Bueno, nosotros debemos aprender la lección. La Constitución también del 2002 establecía que no se podía reelegir y él modificó la Constitución de la República. Lo han hecho los tres. Claro. Entonces, lo hizo Leonel, lo hizo Hipólito y ahora Danilo. Sí, Leonel no la modificó en la situación de Hipólito y Danilo. Quitó el nunca jamás. Para reelegirse. Quitó el nunca jamás para él volver. Claro. Pero no la reelección. Pero ahí fue muy comedido. Pero ¿qué pasa? El país, nosotros, tenemos que saber qué tipo de personalidad tenemos en el gobierno. ¿Qué tipo de político? Mira, el presidente Danilo Medina Sánchez es el primer cuadro político que llega a ser presidente en la República Dominicana en toda su historia. Primer cuadro político, un hombre que trabajó con la base, que conoce la parte intermedia, que conoce el partido. Y él parece que leyó y aprendió muy bien a Sun Tzu, que plantea el arte de la guerra. En el arte de la guerra, Sun Tzu dice que únicamente aquel que está meticulosamente relacionado con los males de la guerra es capaz de conocer la forma más provechosa de llevarla a cabo. Y la política es una guerra. Claro. Entonces, algo más que plantea Sun Tzu es los cambios de métodos que se hacen de acuerdo a las circunstancias. Que no es Maquiavelo. No, que no es Maquiavelo. Esa es otra cosa. Él se va aquí con El hombre y la circunstancia de Ortega y Gasset, donde, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues si la oposición es débil, si la oposición no ha encontrado un método para contrarrestar mi impulso. Don Andrés, esa es su fortaleza. Esa es la fortaleza de él. La debilidad de la oposición. La debilidad de la oposición. Esa es la fortaleza de él. Sí. Entonces, a una oposición dividida, donde hay personas que sacan 0.01 y vuelven otra vez y dicen que van a ser presidentes. Cuando todos esos grupos que sacaron 1, menos de 1, y menos de 1, y menos de 5, debieron de haberse unido para con el que sacó 35, formar entonces una oposición fuerte que obligue a cada partido a revisar sus métodos y presentarle alternativas diferentes, de condiciones diferentes de los políticos, que no sea solamente la difamación y la injuria, que es lo que hay en los partidos políticos. Bueno, mire, el presidente de la República, como usted mencionó al principio, tuvo una participación en un programa de televisión y habló, como usted dijo, como él quiso. Dijo que él no va a hablar de la reelección, sino hasta marzo del año que viene. ¿Qué opinión le merece esa prórroga en un momento en que el país quiere saber si hay interés en la reelección o no por parte del presidente Danilo Medina? Antes de, don Andrés, me uno a la pregunta de Edwin y le añado que el presidente de la República sabe que tiene una provisión constitucional para apelar a la oposición. Sin embargo, él dijo que se va a referir a eso en marzo. Pero, caramba, si hay un presidente que te dice que tú no puedes decir, ¿por qué tú dices que tú vas a hablar después? Bueno, nosotros debemos aprender la lección. La Constitución también del 2002 establecía que no se podía reelegir y él modificó la Constitución de la República. Lo han hecho los tres. Claro. Entonces, lo hizo Leonel, lo hizo Hipólito y ahora Danilo. Sí, Leonel no la modificó en la situación de Hipólito y Danilo. Quitó el nunca jamás. Para reelegirse. Quitó el nunca jamás para él volver. Claro. Pero no la reelección. Ahí fue muy comedido. Bueno, estamos conversando con don Andrés Reyes Fortunato Victoria. Vamos ahora a una pausa y tenemos mucho más que tratar con nuestro invitado de hoy. Quédese ahí. Panorama Actual. Esta es Noemí. Luego de un largo día de trabajo, lo único que quiere es llegar a su casa para estar con sus hijas. Conectando con la línea 2 del metro y la OMSA, el nuevo teleférico de Santo Domingo le permite ahorrar dinero, ganar tiempo y moverse de manera digna, rápida y segura. Este moderno método de transporte acerca a comunidades como Gualey, Los Tres Brazos y Sabana Perdida, hasta el cruce con la Charles de Gaulle y el resto de Santo Domingo, haciendo más fácil a sus habitantes volver a casa, descongestionando las vías
y mejorando la vida de más ciudadanos. Así, Noemí, e igual que miles de dominicanos, puede terminar su día feliz y tranquila, volando bajito con el teleférico de Santo Domingo. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcon ya son más de 5.000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la Ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. Siga disfrutando Panorama Actual. Canal 25. Gracias por continuar con nosotros. Don Andrés, el presidente de la República tendrá o no aspiraciones a la reelección, pero una cosa es cierta. Hay la posibilidad de que se produzca una reforma constitucional. La pregunta es por la siguiente situación. Danilo está impedido de ser el candidato en las próximas elecciones, pero en todas las otras que vengan también, según la Constitución actual. Es como una decisión unilateral en este momento para una sola persona. ¿Querrá Danilo ser candidato en las próximas elecciones? ¿Sí o no? Tendrá que modificar la Constitución. ¿O querrá Danilo no sentirse impedido de ser candidato en otro tiempo, después de las próximas elecciones, también como una forma de mantener el liderazgo? Porque aquí una cosa es cierta: cuando un político tiene cerradas las puertas para aspirar a la principal magistratura del Estado, que es la presidencia de la República, muere como político. ¿Cuál es su opinión? Mira, la historia nos dice a nosotros que no volvió al poder porque se lo mataron a Trujillo. No pudo volver a hacer la reelección porque perdió mucha fuerza interna Horacio Vázquez. En el siglo XX, ninguno de los que fueron presidentes volvieron a ser presidentes de nuevo. Y sabe el presidente Danilo Medina que Hipólito Mejía no ha podido volver a ser presidente, y que Leonel Fernández fue presidente por una coyuntura determinada. Él sabe lo difícil que es salir del poder. El entorno del presidente Danilo Medina, que son los que están disfrutando de las grandes ventajas del poder, lo va a animar para que él continúe. Lo va a animar ellos. Porque todos sabemos que el ser social hace la conciencia social. Como tú vivas, como te estés desenvolviendo, van a ser tus aspiraciones. Entonces el presidente, desde el punto de vista ético, político, yo le diría al presidente que yo no estoy de acuerdo con una reelección, ni estuve de acuerdo con la otra. Pero desde el punto de vista situacional, de la realidad, de las debilidades del ser humano, si él está creyendo que está haciendo un gran papel político, un gran gobierno, como lo manifestó en el programa del domingo con Yanna Tavares, si eso es lo que está creyendo él, y él está viendo que la oposición no tiene las condiciones para sustituirle a hacer un mejor gobierno, lo más probable es que la realidad lo induzca a él querer continuar. No es problema de que Andrés Fortunato esté de acuerdo o no esté de acuerdo. La realidad existe independientemente de la voluntad del ser humano. Entonces, esa realidad es la que lo puede impulsar, como hablamos ahorita, por esa debilidad de la oposición. Una oposición donde el PRM, Hipólito Mejía lidera por un lado y Abinader por otro, pero tienen ideas diferentes y tuvieron ideas con relación a las primarias abiertas.
y simultánea y otros cerrada y simultánea. El partido había planteado que iba con primarias cerradas. Sin embargo, terminaron apoyando la idea de primarias abiertas. De Danilo Medina. Danilo Medina tiene el control del Congreso de la República Dominicana. Tiene al presidente del Senado, que es el secretario general del partido. Un hombre influyente, porque tiene inclusive su hermano jefe del DNI. Y porque el hermano de él está al lado del presidente. Nunca aquí habían habido 3 hermanos más poderosos políticamente que esos 3, que influyeran más. Y entonces tiene a un presidente de la Cámara de Diputados que es un presidente del ala de Danilo. ¿Usted está diciendo entonces que Danilo sí va a modificar la Constitución para su reelección? No, que tiene todas las condiciones materiales para hacerla, aunque éticamente no lo deba hacer. Pero si quizás lo que él busca es no hacerse su propio harakiri, abrir la Constitución para una posibilidad futura, no en el 2020. No, es que no podemos adivinar lo que un hombre de Estado va a decidir cuando ya lo ha hecho anteriormente. Si usted mete la mano en una guillotina, porque no lo va a hacer, se la pueden cortar. Porque el que hace lo poco, hace lo mucho. Cuando usted hizo eso, ¿qué va a esperar el país? Lo único que tenemos que hacer nosotros, si no queremos que él se reelija, es lograr que haya una oposición cohesionada. Pero aquí la oposición que tenemos nosotros es una oposición que no obedece a principios, sino a oportunidades en el tren del Estado. Aquí lo que se busca es tener dinero, aumentar su posición social. Se ha hecho un cambio de la posición revolucionaria por la posición social. Eso fue un libro que escribió un brasileño hace como 30 años, que demostró que en América Latina se haya producido ese cambio en el liderazgo revolucionario. Aquí no hay un liderazgo, que soporte el soborno aquí, en este país. Y aquí hay con qué sobornar. Hoffman plantea que aquí se pierden más de 90,000 millones de pesos anuales, un 29 y tanto en materia de corrupción. Plantea que este es el país que un gobierno tiene la mayor cantidad de publicidad. Midiendo las 10 instituciones de mayor publicidad, el número 1 lo ocupa el gobierno dominicano. Y esa instrumentalización que hay de la propaganda para hacer que la gente baile la música que le toque, es lo que materialmente nos dice a nosotros, objetivamente nos dice a nosotros, que solamente la voluntad de Danilo Medina, quien controla el Congreso, controla el Poder Ejecutivo y no menos tiende a controlar el Poder Judicial, porque el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, quien lo preside el presidente de la República. Y al ser presidido por el presidente de la República, por el presidente del Senado, y el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, que forman parte del Consejo Nacional de la Magistratura, y también el Procurador General de la República, y también el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es de un ala del partido también, la mayoría del Consejo Nacional de la Magistratura, para sustituir a las altas cortes, de acuerdo al planteamiento de la Constitución de la República, los hace a muchos arrodillarse ante la voluntad que decide el presidente de la República. Nosotros los constitucionalistas tenemos un ejemplo. Sometimos ante el Tribunal Constitucional un recurso directo de inconstitucionalidad y el Ministerio Público se opuso. Y tenemos informes de que funcionarios del gobierno actual incidieron para que el Tribunal Constitucional fallara en contra nuestra. Y falló 7-6 prácticamente. Nosotros hicimos el esfuerzo para que le reconocieran los derechos adquiridos a los militares constitucionalistas, que han sido los más sacrificados en estos 53 años. Dieron su vida combatiendo contra lo que le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch, combatiendo contra la intervención norteamericana, soportando la represión balaguerista
y todavía hoy se ve con ojeriza a un militar constitucionalista, cuando es la epopeya más gloriosa de la historia dominicana en términos del aporte a la democracia. Y en ese sentido, yo anuncio aquí en este programa de ustedes que el 25 de septiembre tengo una conferencia en la Biblioteca Nacional que se titula El gobierno del profesor Bosch, la revolución constitucionalista, puertas de la democracia en República Dominicana, donde le vamos a demostrar el papel desempeñado por los militares constitucionalistas que no han sido capaces los gobiernos, salvo algunas oportunidades que no han dado, presionadas por nosotros. No es que ningún partido aquí ha puesto en su programa de gobierno que hay que defender a los constitucionalistas. Nadie lo ha hecho. El doctor Leonel Fernández se atrevió a emitir 2 decretos, favorecidos 3 decretos, y Hipólito Mejía se atrevió a promulgar en el 2001 una ley que favorecía mínimamente a los militares constitucionalistas, que la robustecimos con los decretos de Leonel Fernández. Y ahora mismo le estamos solicitando al presidente Danilo Medina que para el 25 de septiembre, a 55 años del golpe de Estado de Juan Bosch, termine el viacrucis de los constitucionalistas, que termine. ¿Por qué razón? Porque aquí nadie se ha sacrificado más que los militares constitucionalistas y los grupos de izquierda que se fajaron en la Revolución de Abril y que se fajaron en la resistencia de Balaguer para construir la democracia que tenemos en el día de hoy. Don Andrés, usted ha citado, en televisión ha citado un nombre interesante. Usted dijo que los decretos del presidente Fernández contribuyeron mucho a que ustedes pues lograran cierta conquista. No, nos recibió en el Palacio el 24 de abril del 2002 yo tengo las y imágenes. cantó el himno de la Revolución. También lo sé, yo lo vi. E independientemente de lo que la gente opine. Don Andrés, ¿usted quiere que Leonel Fernández sea presidente de la República? Dame una pregunta, Don Andrés. Mira. ¿Dónde puse? Sí. No, solo un sí o un no. No, sí o no, no, así no. En blanco y negro no. ¿Usted quiere que Leonel sea el próximo presidente de la República? No, nosotros queremos que el próximo presidente de la República sea un presidente que haya elegido la base del partido internamente, y que si es Leonel Fernández que lo elige, que lo sea, y si es Danilo Medina, que lo sea. Pero Leonel Fernández cometió un error. ¿Cuál fue el error? Que siendo presidente del partido, no se metió en su partido a estructurarlo, a organizarlo, a concientizarlo, para poderle dar la respuesta a un hombre que estaba encaramado en el poder como era Danilo Medina, y un hombre que sabe del manejo interno de un partido político. Entonces el candidato va a ser Danilo. Bueno, nosotros todavía no podemos decir que va a ser Danilo, porque nosotros no somos todavía, no se nos ha metido en la cabeza ser pitoniza ni nada de eso. A nosotros nos gusta analizar los hechos, y la tendencia es que si la oposición se mantiene débil, el que está en el poder va a continuar. Déjeme si yo saco... Desgraciadamente o afortunadamente. Déjeme si yo saco la entrevista de Leonel o Danilo. Dígame una cosa. ¿Usted cree que en el 20 se podrían presentar en el país ciertos visos de institucionalidad a partir, retomo otra vez el camino anterior, de la ley de partido? ¿Usted cree que es posible que hubo un buen proceso, que haya una transparencia en el proceso? ¿Eso es posible? Los constitucionalistas aspiramos a eso. Sí, y la disposición de la Constitución y las leyes nos permiten eso. Ahora, todo va a depender de la voluntad de la dirigencia política del país, de Leonel y Danilo, que deberían de sentarse ellos dos a unirse en un propósito en beneficio del país. Porque es que la división de ellos puede parir una situación difícil para la nación, como lo parió la división de Horacio Vázquez, Moya, Nemesio de Moya, a lo interno de su partido político, que crearon las condiciones para que surgiera Trujillo, como lo creó la división Luperón y Lilí, que provocó los 13 años de dictadura de Lilí, que hundió económicamente al país, como también lo hicieron Santana y Báez al dividirse, como lo hicieron los grupos del Partido Azul después de la Restauración, que es 14 años. Si sigo para arriba, la división en el PRD de Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco provocó que Antonio Guzmán se diera un tiro y Salvador fuera preso, fuera al calabozo aquí en este país. Hay que llevarlo. Entonces, ¿qué ocurre?
Si Danilo y Leonel se equivocan. Y que volviera Balaguer después en 86. O que volvieran en 86 y enterraran a Peña Gómez. Sí, correcto. Si Danilo y Leonel se equivocan, y le pido a los dos que no se equivoquen, la petición nuestra es, porque nosotros fuimos fundador del PLD en el municipio de Santo Domingo Norte, y tenemos el criterio de Bosch, y comprendemos la filosofía de la dictadura con respaldo popular que escribió Juan Bosch, y que el mismo Leonel Fernández llegó a ser su prologuista en el año de 1990. Y porque nosotros le agradecemos lo que hizo Leonel Fernández con nosotros y porque nosotros apoyamos a Danilo Medina el 30 de noviembre del 2011, cuando él estaba a 16 puntos por debajo de Hipólito Mejía. Nosotros lo único que queremos es paz para este país, progreso para este país, y la unidad de ellos dos puede ayudar a eso. Pero la división lo puede condenar a un destino con problemas. Bueno, agradecer a don Andrés Reyes Fortunato Victoria su comparecencia aquí en Panorama Actual. Conversar con don Andrés, hablar profundamente sobre temas de importancia, ¿verdad? Don Andrés creo que dejó dicho que quiere que sea Leonel el presidente. No lo lleve por ahí. No, nosotros queremos que los partidos políticos estudien la nueva ley de partido, la constitución de la República. Saben. No se la saben, ninguno se la sabe. No es verdad. Salga a hacer una encuesta por ahí, te verá. Y nos juntamos en otro programa y nos dicen, oye, pero nadie sabía eso aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que nosotros queremos es que los partidos se democraticen y que internamente ellos elijan a un candidato, no que se impongan candidatos. Porque ¿qué le va a ofrecer Danilo, Leonel, Hipólito y Abinader al país si no tienen un programa que lo estén discutiendo en su partido y lo estén mejorando su partido? ¿Cómo va a llegar los recursos del Estado a los segmentos más pobres de la población si ellos no incluyen a los ayuntamientos, a los regidores, para que el artículo 19 de la ley 176-07, que es la competencia de los ayuntamientos, se cumpla? Mira, la ley... El tiempo se ha ido, pero dígame algo rápido, pero contésteme que un sí o no. Mire. Un sí o no, espérese, un sí o no. Un sí o no. ¿Merece Danilo Medina que se le quite ese bloqueo constitucional para futuras aspiraciones que no sean el 2020? Bueno, si yo fuera él, yo lo hiciera para después, para el 24. Pero dejar al 20 que fuera uno de sus compañeros para que continúe su obra de gobierno. Eso quiere decir que sí. Muchas gracias, don Andrés. Señores, ha finalizado aquí Panorama Actual. Agradecerles a ustedes la amabilidad de su compañía y qué bueno que compartieron con nosotros este tiempo tan interesante. Nino Peña y un servidor Edwin de la Cruz, deseándoles a ustedes feliz resto de este día. Panorama Actual.